Bienvenidos a Puerto Cultura. Nos encontramos en Difusora Soriano 1210 AM, Poder de Radio, y hemos llegado como cada sábado para acompañarte, estés donde estés. Mi nombre es Daniel Korsch y junto a Sandra Rush, Paula Enoder y Mariano Elrequesén vamos a contarte sobre historias de vida, sobre cine, sobre libros recomendados y también vamos a analizar un cuento de la literatura, en este caso uruguaya. Te invito a quedarte junto a nosotros los próximos 60 minutos y dejarte llevar por todos estos temas de los que te vamos a contar, porque estamos a punto de desembarcar en el sorprendente universo de Puerto Cultura, ese espacio entre el cielo, la tierra, el arte y vos que estás allí, escuchándonos por Difusora Soriano 1210 AM, poder de radio y poder de conocimiento. Para aquellos que también se conectan por otras vías, en este caso a través de la página web de la radio, lo pueden hacer a través de www.difusorasoriano.com.uy y recuerden que el programa días más tarde es subido, o días después, es subido a YouTube con el nombre de Puerto Cultura. Comenzamos el programa de hoy con el primer segmento, Expresión Viva, donde recibimos a la escritora conocida por su poemario De Luces y Sombras, la escribana y escritora obviamente, Sandra Rush, quien nos va a contar una historia fantástica, una historia, digamos que de buenos ciudadanos, porque personas que en la ciudad de Mercedes en un momento compraron un avión para realizar vuelos sanitarios. Vamos a enterarnos sobre esta increíble historia en la voz de Sandra Rush. Bienvenida, Sandra, a Puerto Cultura. Buenas noches, querida audiencia. Gracias, Daniel, por el pase. La verdad que este tema me tenía movilizada desde hace tiempo, sobre todo teniendo en cuenta lo importante que es en estos días cada vez que un avión llega a nuestro querido Aeroclub Mercedes, Aeropuerto Ricardo de Tomasi, para trasladar vida. Y aquellos casos en los que se movilizan por los aires, más allá de que hoy las rutas están en otras condiciones, tenemos ambulancias preparadas para hacer esa tarea. Nos vamos a remontar a lo que sucedía por el año 40 y 50 en nuestro país. Y vamos a hablar del avión ambulancia. La expresión viva de hoy va a ser respecto de instituciones y personas que se unieron con un fin humanitario. Y sí que fue importante en esos tiempos en que las rutas no existían, eran caminos difíciles de transitar, los tiempos y la velocidad que se manejaban eran otros, y comenzó en nuestro país a diseminarse por distintos lugares la idea de poder contar y de que ese servicio para aquellas personas que sufrían alguna dolencia, alguna enfermedad, que habían tenido un accidente y estaban en los campos o en lugares más inaccesibles por vía terrestre, a hacerlo por el aire, a hacerlo en aviones. Y Soriano, como se caracterizó siempre, fue uno de los primeros, más allá de las dificultades que tuvieron en el arranque, de poder lograr y hacer realidad este sueño de poder ayudar a esas personas y poder brindar este servicio increíble a la comunidad. Me voy a basar en un folleto que se publicó por aquellos tiempos, que se llama Avión Ambulancia. El avión ambulancia, el primer avión ambulancia que tuvo la ciudad de Mercedes y el departamento de Soriano, se llamó Santo Domingo de Soriano. Así le pusieron a la aeronave que recibieron para cumplir con este
con este fin. Y dice así: sin llevar el propósito de fácil publicidad, la edición de este pequeño folleto tiende a dejar en forma sintetizada en el conocimiento público la labor desarrollada en favor de la cristalización de una obra de trascendente significación social, cual es la adquisición de un avión ambulancia que secundara los esfuerzos de la ciencia cuando la distancia o las circunstancias así lo requerían. Recordando, luego de prolongado periodo de inactividad del Comité Pro Aviación Ambulancia que se había creado en esta ciudad, con sus miembros Olegario Menéndez y el escribano Eduardo Ramos, hicieron entrega a la comisión directiva del Club Praga de los antecedentes que obraban en su poder y de los fondos reunidos, que no llegaban al millar de pesos. La comisión directiva del Club Praga, predispuesta a llevar al éxito la obra que se le entregaba, provocó reunión de caracterizados vecinos, delegados de instituciones, constituyéndose en el Comité Pro Avión Ambulancia. El apoyo popular. Dados a la tarea de la obtención de fondos, los miembros del Comité Pro Avión Ambulancia contaron con el más decidido apoyo popular y de todo el departamento llegaron contribuciones de comerciantes, industriales, banca, oficial y privada, ganaderos, agricultores, instituciones deportivas y sociales, reparticiones públicas y las anónimas, tan valiosas como las primeras, depositadas en las alcancías por la gente humilde que también se hacía presente en esta cruzada. Y sigue. Bastaron 85 días. El comité, con la colaboración ciudadana, fue tan eficaz y tan amplio en la actividad y en tratar de hacer realidad ese desafío y ese anhelo, que en el breve lapso de 85 días fue suficiente para que Soriano contara con su avión ambulancia costeado por su pueblo. El 25 de agosto de 1953, para hacer más significativa la culminación de la cruzada y de la fecha que ese día marcaba, en ceremonia pública desarrollada en el campo de aviación Ricardo de Tomasi del Aeroclub Mercedes, con la presencia de la banda de música del batallón número 5 y el cuerpo de enfermeras voluntarias, prensa y autoridades, se bautizaba el flamante avión ambulancia, siendo su madrina la señora Catalina M. de la Santa. El entonces intendente municipal, señor Pedro José Chazarreta, recibió en representación del pueblo, de parte del presidente del Club Praga, señor Alberto de la Santa, gran impulsor y trabajador incansable por el bien público, el avión ambulancia que de inmediato entraría a prestar sus valiosos servicios. En las páginas siguientes los lectores, ahora ustedes los escuchan porque yo se los voy a compartir, apreciarán con detalles cómo se gestó en realidad esta patriótica iniciativa, a la vez que se formarán idea de los servicios prestados por el avión ambulancia. El señor Américo Gambaro dice: salimos de Mercedes con un ser que se debate entre la vida y la muerte. No le conocemos, pero su estado nos inspira compasión y cariño. Su acompañante nunca ha volado, pero en ese caso no vacila, sube y se sienta resuelto junto a la camilla del enfermo. Llevamos, por tanto, en los comandos una gran responsabilidad. Vamos en busca de los últimos adelantos de la ciencia médica en la capital. El tiempo no es bueno, el Planford es algo bajo. Ya hemos recorrido la mitad de la ruta y entre el ruido del motor alcanzamos a oír los ayes de dolor del paciente que va postrado.
Volvemos la cabeza y vemos su triste mirada como preguntando: «¿Falta mucho?». Gruesas gotas empiezan a caer sobre el parabrisas, pero el veloz avión no podrá pasar la tormenta. Volamos casi a ras del suelo. Aceleramos un poco más, pero es inútil. La cortina de agua es tan espesa que no se ve nada hacia adelante. No se podrá pasar. Viramos hacia la derecha, pero está cerrado. Viramos hacia la izquierda y el poco claro que había ya empezaba a cerrarse por la densa lluvia. No quedaba otro recurso y con el corazón oprimido que aterrizar de emergencia en un campo para esperar que el tiempo mejore. Son minutos que nos va ganando la muerte, pero no podemos arriesgar más vidas. Un sinfín de cosas pasan por la mente del piloto que en esos momentos consolaba al enfermo y a su asustado acompañante. Pensamos que quizás por esa demora no podría salvarse del trance en que se encontraba. Pensamos que cambiando de ruta se podría llegar a otro centro poblado. Pero no, el destino era Montevideo, que es donde están los últimos recursos tan necesarios para que ese ser que intentamos salvar. Pensamos también que en esos momentos otros pilotos con muchos años de actividad y muchísimos miles de horas de vuelo, tripulando poderosos cuatrimotores, tampoco aterrizarían en Carrasco a pesar de estar dotados los aeropuertos y los aviones con los últimos y más modernos elementos de protección meteorológica, incluso aparatos que permitirían un aterrizaje a ciegas. Eso nos consuela un poco. La lluvia, mientras tanto, ha cesado algo y se podría intentar seguir. Son las 10 de la mañana y el informativo radial, escuchando con la radio de a bordo, da a nuestro aeródromo la llegada a Melilla. Cerrado por mal tiempo, pero no importa, ya se ve algo más y podemos intentar llegar. Fue tan rápido como se produjo todo que aterrizamos en el primer campo, no en el mejor. Vemos ahora con gran sorpresa que este es de dimensiones completamente reducidas a los que hay que tener en cuenta en la con el agua caída y que persistía. Pues todo eso ablandó mucho el piso. Elegimos la pista más larga. El viento no interesa. No estamos para pensar tantas cosas, pero alcanzamos a ver de cientos de metros más adelante el alumbrado que delimitaba el campo. Volvemos a ver a nuestro enfermo y en su mirada leemos la pregunta: ¿podremos seguir ya? ¿Llegaremos pronto? Sí, es todo lo que atinamos a decir cuando sabemos muy bien que la muerte tiene ahora 3 vidas a las que quisiera arrebatar, pero hay que jugarse entero. Atacamos motor a fondo y Santo Domingo de Soriano empieza a correr lentamente sobre el fango. Las ruedas y la hélice levantan tanta agua que no se ve nada hacia adelante. El motor ruge enfurecido, ruge más que nunca en su desesperada carrera por remontarse hacia el espacio. Un rápido cálculo y en último esfuerzo tiramos de los controles y con los ojos desmesuradamente abiertos alcanzamos a ver que apenas pasamos el alambrado. El ruido del motor ya suena a ruido de triunfo, como decidiendo que parte de la batalla ya está ganada. Su gran esfuerzo merece una. Perdón mi emoción, pero lo vivo muchas veces. Tengo a mi esposo y mi hijo que son pilotos y sé que en muchas oportunidades han puesto en riesgo su vida. En este caso era más que importante porque estábamos hablando de la salud y de la esperanza de vida de ese paciente que iba a su lado. Su gran esfuerzo merece una recompensa y mirando el acelerador con cariño reducimos algo. Volvemos la cabeza y miramos el campo de donde salimos. Un frío sudor corre por la frente y pensamos que en condiciones normales el accidente
hubiera sido inevitable. Continúa el mal tiempo. A través de las finas lluvias se ve el horizonte. Exigimos más al motor. Hace 2 horas que salimos de Mercedes y por fin Melilla está a la vista, a donde llegamos volando a ras del suelo. Su amplia pista nos recibe generosa. Carreteamos hacia donde esperaba la ambulancia terrestre. Con alegría vemos en la cara del paciente su mirada en la que demuestra la satisfacción de haber llegado. Ahora sí salvará su vida. Pocos minutos más y será atendido por los últimos adelantos de la ciencia, los médicos que allí lo estaban esperando. Con cariño, como si se tratara del ser querido, ayudamos a bajarlo del avión. Ya está ubicado en la camilla de la ambulancia terrestre. Tocamos su mano con afectuosa despedida y deseo de mejora, y la ambulancia parte veloz. Nos quedamos mirándola cómo se pierde en la curva de la carretera. Volvemos la cabeza y vemos entre la lluvia que aún cae, pero que no sentimos, la majestuosa silueta del avión ambulancia Santo Domingo Soriano. Y les pido 1000 disculpas. Ya les dije, me da mucha emoción todo esto. La emoción es muy grande y entre el avión y su piloto parece que se cambia una mirada en cuyo pensamiento dicen: cumplimos con nuestro deber. Nos dirigimos luego hacia las oficinas y le decimos sencillamente al inspector de guardia: de Mercedes, con aterrizaje de emergencia en Malabrigo. En la lucha contra la muerte había triunfado una vez más la aviación. Américo Gambaro. Y los dejo por aquí, y en la próxima entrega de Puerto Cultura, tal vez más tranquila, espero poder compartirles todo lo que significó, las anécdotas, las experiencias, las grandes mujeres pilotos que dio el Aeroclub Mercedes y sus instructores, las primeras enfermeras que acompañaron estos vuelos sanitarios, como fue nuestra querida Hortensia Romero, familiar directo del apreciado José Pepe Romero, y bueno, infinidad de historias más. Gracias, Carlos Retamosa, por haberme recibido en tu casa y haber hablado de cosas tan lindas y tan lindos recuerdos, en los que también se incluyó a Miguel Raciopi, que fue, tal vez, en esta faceta que ustedes no conocieron, un gran presidente del Aeroclub, un gran hacedor de cosas. Y bueno, gracias. Gracias a mi esposo también por el material que me aportó, y a Silvita Casalás, que me hizo llegar un video muy emotivo por el cumpleaños del Aeroclub, en oportunidad que se hizo. Y bueno, que tengan buen descanso. Espero que hayan disfrutado de esta columna, que hayan sentido la emoción que yo sentí, y nos encontramos el próximo sábado. Yo digo nos vemos porque es como que estoy con ustedes. Un abrazo, buen descanso. Sigan con Puerto Cultura, con Difusora Soriano, la más radiante del país. Gracias. Amigos, cuando escuchamos estos aplausos es porque se está acercando, ya está en el estudio, la escritora María Noel Requesén, quien en su columna Séptimo Arte 21 nos cuenta sobre todo aquello que desconocíamos sobre el cine. Ella ha elegido un tema muy particular que realmente podemos conocer de películas, de series, pero no sobre las locaciones, sobre los escenarios. La semana pasada nos habló sobre Nueva York y hoy lo va a hacer, nos va a llevar de viaje, digamos, a Europa. Particularmente se va a centrar en París. Así que las películas y los personajes... Bueno, sí, amigos, sí, exactamente. Dejo de hablar para que
comience María Noel Requesén. Adelante, María Noel, a Séptimo Arte 21. Hola, muchas gracias Daniel por la presentación de cada sábado y bienvenido a todos los oyentes de Puerto Cultura en Difusora Soriano 1210 AM. Acá les habla María Noel Requesens y como cada semana en este espacio que llamamos Séptimo Arte 21 compartimos sobre cine, géneros cinematográficos, datos curiosos e importantes, referentes, etcétera, etcétera. Todo lo que querés saber y tenés que saber sobre cine está acá en Puerto Cultura. Empezamos este ciclo de Séptimo Arte 21 en Puerto Cultura ya por octubre del 2023. A mí me parece que fue hace un montón, pero fue no hace un año todavía. Comenzamos hablando de géneros cinematográficos y lo hicimos hasta hace un par de semanas. Hablamos de musical, de cine animado, de live action, de superhéroes. Hablamos un poquito, un programa sobre cine bíblico porque nos cayó en Semana Santa. También hablamos de los Oscars. Bueno, pero ya hace 7 días, la semana pasada, empezamos otro miniciclo acá en Séptimo Arte 21 para hablar de escenarios cinematográficos, es decir, hablar de los sitios emblemáticos, de ciudades emblemáticas, valga la redundancia, que aparecen en el cine. Y la semana pasada empezamos con la ciudad favorita de la cinematografía, que es Nueva York. Hay infinidad de películas que se han rodado en Nueva York. Yo intenté hacer un resumen de las más emblemáticas con variedad de géneros. Hablamos de Mi Pobre Angelito, de Manhattan de Woody Allen, del Padrino, de Desayuno en Tiffany, que te muestran, son películas que te muestran mucho lo que es Nueva York, el Rockefeller Center, el Central Park, la Quinta Avenida, el barrio de Pequeña Italia, el puente de Queensboro en la ciudad. Bueno, y hoy vamos también a hacer un recorrido turístico, pero nos cambiamos de continente. Cruzamos el Gran Charco y nos vamos a Europa y nos vamos a pasear por París a través del cine. ¿Pero qué de París? París tiene muchos sitios emblemáticos, muchos lugares turísticos y, al igual que Nueva York, es de las ciudades favoritas de la cinematografía. Por lo tanto, hay muchísimas películas que se rodaron en París o que su historia se desarrolla en París. Recuerdan que la semana pasada hicimos la diferenciación entre lo que es rodar la película in situ en la ciudad donde se desarrolla la trama o simular. Las películas con grandes presupuestos tienen la oportunidad de ir a las grandes ciudades y rodar allí, y algunas con menores presupuestos no lo pueden hacer, pero siempre hay grandes estudios que tienen sectores de sectores que simulan ser las grandes ciudades. Pero para hablar de París tenemos que centrarnos en algunas partes de París, porque no podemos hablar de todo, pues necesitaríamos meses para hablar de todas las películas en París. Entonces sí, podríamos mencionar Champs-Élysées, la Tour Eiffel, que aparecen en todas las películas de París. Siempre hay alguna secuencia donde aparecen estos grandes íconos, pero no, yo lo que quiero hacer es algo distinto, es ver aquel París más bohemio, porque si hablamos de París, siempre a la cabeza se nos viene lo bohemio, lo artístico, lo romántico. Por algo París se le llama la ciudad del amor, ¿no? Entonces me voy a centrar sobre todo en un barrio emblemático y muy interesante de París, que es el barrio de Montmartre. Ustedes, antes de empezar, quiero pedir perdón por mi pronunciación en francés, que no es la mejor. Mi madre sí me escucha, que ella sí sabe francés, no debe de estar contenta conmigo, pero bueno, yo soy más del inglés que del francés. Y para comenzar a hablar de París a través de los ojos del cine, tenemos que irnos. Las películas de las que vamos a hablar son modernas, entre comillas, de comienzos de los 2000, 2010. En esa década estamos. Y la primera película que vamos a mencionar, creo que ya hablamos de ella cuando
cuando hicimos el cine musical, que es Moulin Rouge. Moulin Rouge es un musical del año 2001 que fue muy aclamada por la crítica y también tuvo muy buena recepción en el público. Está protagonizada por Nicole Kidman y Ewan McGregor. ¿Y qué pasa con Moulin Rouge? El Moulin Rouge, el emblemático cabaret ubicado en Montmartre, que esta película nos muestra un París que yo le digo bohemio, porque el protagonista es un escritor que llega a París para cumplir su sueño de escribir, que quiere hacer una especie de escribir un espectáculo para el Moulin Rouge precisamente, y ahí se enamora de la bailarina principal de ese cabaret, y bueno, todo ese drama hermoso desde mi punto de vista. Pero ¿qué sucede? Nos muestra un París bohemio, sí, pero más tirando a lo oscuro, al París nocturno, al secretismo, al cabaret. También, ¿por qué no? La prostitución, digamos, más la prostitución VIP, por así decirlo. Si mal no recuerdo, creo que todas las escenas de esta película de Moulin Rouge, que están casi enteramente desarrolladas en lo que vendría a ser el cabaret, sus habitaciones, su gran teatro, digamos, suceden todas en la noche. Si bien es una película de romance dramático, sucede en la noche y nos muestra esa oscuridad de París, esa parte no tan conocida que cuando podemos visitar la ciudad, podemos ir al Moulin Rouge, visitarlo, pero no conocemos, digamos, el entretejido. Por supuesto, Moulin Rouge es una película que trata de una historia del siglo XIX, pero sí nos muestra esa oscuridad de la noche. Y seguimos en el barrio Montmartre, pero nos vamos un poco más al día, con una película que a mí me gusta muchísimo, es una de mis favoritas, que es una especie de romance, comedia, no sabría definirla, que es Amélie. Amélie también de la década entre el 2000 y 2010, ahora no me acuerdo exacto el año de Amélie, pero es una película que tuvo también muy buena crítica y muy buena recepción en el público. Esta película sí es francesa y nos cuenta un poco la vida de esta chica Amélie con algunos problemas para relacionarse con las personas, muy tímida, se habla también de un trastorno de ansiedad. ¿Y qué sucede? Esto sí nos muestra el Montmartre más bohemio, no artístico, sino el Montmartre de Amélie. Por ejemplo, Amélie trabaja como moza, como camarera en una cafetería que se llama, en la vida real, el Café de los Dos Molinos, Café de Moulins. Vuelvo a pedir perdón por la pronunciación, y esta cafetería está ubicada en el número 15 de la calle Le Pic, está muy cerca del Moulin Rouge. Después también Amélie, para movilizarse, tiene una estación ABC que está cercana también a la cafetería. Ella va a la frutería del señor Collignon, que es un nombre ficticio, que se encuentra en el número 3 de la calle Frères, esquina André. Perdón, voy a pedir perdón muchas veces por la pronunciación. Amélie también nos muestra la escalinata del emblemático Sacré-Cœur, es decir, nos muestra siempre centrado en el barrio de Montmartre, pero algo distinto a lo que es Moulin Rouge. Tenemos Moulin Rouge con el Montmartre oscuro, nocturno, el Montmartre secreto de la noche, y Amélie ya el Montmartre del día a día, de una chica como podría ser yo o cualquier otra que esté escuchando del otro lado. Pero si hablamos de París, tenemos que hablar de una película, de un peliculón de Woody Allen. De Woody Allen vamos a hablar mucho cuando en este ciclo de escenarios. ¿Cuál es? ¿Cómo no? Medianoche en París. Y Medianoche en París, lo que tiene de especial, además de esa historia maravillosa y fantasiosa y romántica y divina que solo a Woody Allen se le puede ocurrir, es que nos muestra el París de los años 20, el París intelectual de los años 20. Acuérdense que aparece de Salvador Dalí, Hemingway, bueno, un montón de artistas. Nos muestra
También nos lleva en algún momento a la Belle Époque, nos muestra los lugares emblemáticos donde se reunían los grandes artistas de los años 20, los bares, los automóviles, las vestimentas, pero también nos muestra el París moderno de ahora, del lujo, porque recuerden que el protagonista, Owen Wilson, es un guionista de televisión de Hollywood que está comprometido con una chica de la alta sociedad americana que van de turismo a París. Entonces nos muestra el hotel de Bristol, que fue donde se alojó Woody Allen mientras filmaban esta película allá en París. Nos muestra ese binomio contradictorio entre el lujo actual de París, Champs-Élysées, las grandes tiendas, y el París bohemio intelectual. Y también un poco en la parte moderna de la película, las librerías. Recuerden que él se termina enamorando de una chica librera, las ferias. Hay un paseo en la noche por el Sena. Bueno, es lo que lo han definido a medianoche en París como una carta de amor de Woody Allen a la ciudad. Bueno, acá llegamos al final de este recorrido por París, espero que les guste y ya saben que pueden buscar estas películas de las que mencionamos, que muchas están en las plataformas. Nosotros nos reencontramos la semana que viene, vamos a seguir en Europa con otra gran ciudad y en algún momento capaz que pasamos a algún pueblo chico. Quédense con más Puerto Cultura y nos reencontramos dentro de 7 días. Chau, chau. Continuamos en Difusora Soriano 1210 AM y entramos en el segmento llamado Palabras más, palabras menos, donde en esta oportunidad les voy a hablar sobre todo aquello que nos mueve, sobre todo obviamente a quienes nos gusta leer, nos gusta guardar libros, nos gusta coleccionar libros, nos gusta comprar libros, aunque lo leamos en otro momento, porque lo vimos allí, nos cautivó y dijimos, lo tengo que tener ese libro y después lo voy a leer. Bueno, para todas estas personas que somos amantes de los libros, vamos a hablar sobre un tema que se trata sobre prestar o no prestar un libro. Porque, a ver, creo que estaremos de acuerdo que existe un imán para muchas personas que cuando llegan a tu casa y ven la biblioteca, quieren saber sobre ese libro. ¿Tenés este libro? Me gustaría leerlo. ¿Tenés algo para recomendarme? Bueno, y ahí ya entramos en esa tensión entre amistades, una tensión que es natural entre personas que son muy allegadas o que a veces, cuando es peor, recién conocemos y nos piden un libro. Bien, ¿por qué? ¿Qué pasa cuando todo esto sucede? Bueno, nosotros observamos a quien nos pide el libro, al solicitante. Y si lo conocemos y sabemos que, por ejemplo, es una persona media descuidada, ya sabemos que va a ser un libro que si se lo prestamos, lo va a dejar en cualquier lugar, se va a ensuciar, va a perder todo aquello que nosotros lo hemos cuidado, ¿no? Ya no va a ser el mismo libro el día que lo devuelva. Si es alguien que tiene por costumbre subrayar y pasarle flúor, bueno, le haremos las observaciones, pero siempre nos va a quedar esa duda, si lo va a cuidar o no lo va a cuidar. Así que estaremos sufriendo terriblemente por ese libro con esa persona. Si es alguien que es de doblar las hojas para marcar donde lo está leyendo, bueno, también. Un libro marcado es terrible para aquellos que los cuidamos, ¿no? Bien, si sabemos que la persona tiene por costumbre llevarse el libro de repente al baño, bueno, ahí pasamos a otro nivel de preocupación. Si es de leer en la playa, también estamos pensando en la arena, en la comida, en las manchas en las manos con bloqueador solar, en el salitre del agua, porque de repente vino del agua, se puso bajo de la sombrilla, está chorreando todavía algunas gotitas de agua y agarra el libro para pasar el rato, capaz que ni lo lee, porque la verdad que poca gente lee libros en la playa porque se distrae mirando, pensando, lees un poco, pero generalmente estás como en otro mundo, entonces innecesariamente ese libro
va a perder todo aquel cuidado que teníamos nosotros en la biblioteca. El punto fundamental: ¿por qué prestaríamos un libro? Bien, la respuesta es simple: por compromiso. La única, no hay otra forma, no hay otra opción. Por compromiso prestamos un libro. El tema es que cuando esto sucede, ya no tenemos alternativa y estamos atados de pies y de manos porque no queremos hacerlo. Pero por compromiso tenemos que hacerlo. Esto sucede con libros de esparcimiento y con libros de estudio, lo cual es problemático, ¿no? Por muchos motivos, y vamos a ver por qué. Lo que ocurre es que los libros generan un vínculo entre nosotros y tienen, bien, una historia, representan un momento de nuestras vidas. ¿Cuáles pueden ser esos momentos? Bueno, puede ser porque nos interesa ese libro y nos costó conseguirlo, porque es caro, o porque nos costó, porque, bien, de repente no es muy caro para la mayoría, pero para nosotros puede ser caro. También puede ser porque es una edición especial, puede ser porque el libro justamente fuimos a la presentación y el autor nos lo dedicó. Entonces se convierte en un libro único, porque ese momento no se va a repetir. Porque es el libro que nos obsequió a alguien, a quien queremos, entonces lo atesoramos con ese afecto, aunque el libro de repente en sí no nos interese, o no nos guste el tema, o no nos despertó nada en ese momento, pero tiene ese contenido afectivo. Tal vez sea porque es un libro que lo compramos y nos recuerda a algo particular y nos gusta por ese motivo. Entonces pueden ser todos estos fundamentos o pueden ser otros, pero de hecho no queremos prestar el libro. ¿A quién no le ha sucedido que ha prestado un libro y pasaron los meses y los años y bueno, y cuando uno se pregunta ¿a quién le presté ese libro? Ya no lo recuerda. Y peor aún cuando le decimos, yo te presté este libro, ¿no me lo devolvés? No, a mí no me lo prestaste, no me acuerdo. Y nosotros tenemos esa certeza y nos dicen de que no. Bueno, es realmente una angustia pasar por eso. Otra pregunta importante: ¿qué se siente cuando nos piden un libro y comenzamos a manejar todas estas posibilidades? Pensamos mil cosas, además de las que contamos ahora en este momento. Porque también nos preguntamos, ¿volveremos a ver ese libro? Todo eso en un segundo, ¿no? ¿Lo van a cuidar? Yo creo que tenemos esa sensación de decir, bueno, si lo presto es como mandar un hijo a la guerra, ¿no? No sabemos si va a volver o cómo va a volver. Así que eso es algo que cada uno de ustedes tendrá también su propia visión o sensación. El tema es ese, ¿no? O sea, cómo nos sentimos cuando además recibimos el libro que hemos prestado, ¿no? En el momento que dicen, te lo vamos a llevar, o sabemos que viene la persona con el libro. Entonces nos imaginamos el peor escenario. Y por lo general nunca vienen las mismas condiciones. Eso es lo peor, eso es lo más dramático, ¿no? ¿Qué solución puede haber a todo esto? Ustedes se preguntarán, ¿hay una solución? Y bueno, hay. Algunas se pueden llevar adelante, otras han quedado en mi fantasía de las oportunidades, de las veces que me pasó vivir esta experiencia. Yo creo que habría que hacer, sí, una guía. Yo personalmente la hice, una guía, un cuaderno tenía donde me pedían un libro y yo anotaba nombre, dirección, teléfono, el día que se lo di, hasta recuerdo en alguna oportunidad que le hice firmar, porque sabía que era un problema. Y bueno, yo creo que habría que construir la figura habría que instrumentar, no sé, el recuperador de libros, alguien que uno pudiera contratar para que le golpeara la puerta después de 3 meses y después decir, che, mire, vengo a buscar el libro que le prestó fulano de tal, ya expiró el periodo, lo tiene que devolver, algo así, porque realmente es todo un tema. Los problemas comunes, las manchas, las rótulas de páginas, infinidad de problemas, pero bueno,
Todo esto es lo que uno piensa cuando presta un libro. Me gustaría saber qué es lo que piensan ustedes. Cualquier cosa, me escriben a la radio. Nos encontramos el próximo sábado en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos en Difusora Soriano 1210 AM. Estás escuchando Puerto Cultura e ingresamos al segmento La Lupa Literaria. Como habíamos anunciado en el spot durante la semana, y como dije al comienzo del programa, vamos a analizar un cuento de Juan Carlos Onetti, un cuento llamado Bienvenido Bob. Este cuento de Juan Carlos Onetti fue publicado por primera vez en el diario La Nación, en Buenos Aires, un 12 de noviembre del año 1944. Y como en todos los cuentos de Onetti, los personajes siempre son personas que, por un lado, son seres comunes, que, como en este caso ocurre, son jóvenes, mejor dicho, hay dos jóvenes y una persona mayor, pero son personas que en su momento tuvieron grandes sueños, sobre todo el joven protagonista, pero después no los pudieron cumplir. Y por otro lado, el escritor siempre nos plantea el lado más oscuro, más complejo y desagradable del ser humano. Este cuento no es la excepción. Y para plantearnos estos juegos psicológicos en que Juan Carlos Onetti nos tiene acostumbrados, yo creo que este cuento está entre uno de los mejores que he leído de esa perspectiva, ¿no? En esta historia hay tres personajes. Está el narrador, está Inés y está Bob. Y también está Roberto, pero Bob y Roberto son la misma persona. Pero es más complejo que esto, como todos los cuentos de Onetti. Lo bueno de Onetti es que nos permite reflexionar y hacer una segunda y hasta una tercera lectura del cuento, como hacía sus novelas. Esta es una historia que presenta algunas sutilezas psicológicas que vuelven al cuento un tanto difícil de determinar quién es el que cuenta la historia, quién es el narrador. Si el narrador es realmente Inés, es una posibilidad, o es el narrador sin nombre, o es Bob, o es Roberto, que como dijimos es la misma persona. Como siempre, sugiero leer la biografía del autor, de Onetti, porque vamos a descubrir también muchos paralelismos sobre su vida personal, pero también vamos a poder entender sobre qué cosas y por qué escribió Onetti lo que escribía. ¿Por qué? Bueno, es común que, en este caso, lo que ocurre, es común que un hermano interceda en la relación amorosa de su hermana, o lo era más común en la década del 40, cuando fue escrito este cuento. No olvidemos que Onetti siempre nos va a contar sobre personas comunes y sobre la naturaleza humana, o mejor dicho, el peor lado de nuestro comportamiento. No porque haya sido él un ejemplo, sino porque al parecer Onetti también experimentaba sentimientos de otra naturaleza que conectaba con todo lo que nos enseña en sus cuentos o en sus novelas. A ver, a mí me parece fantástico, ¿no? Porque es lo que hacen todos los escritores. De una forma o de otra cuentan sus vidas, aunque lo nieguen. O cuentan sus experiencias, o cuentan sobre sus reflexiones, ¿verdad? O sobre lo que les provoca determinado problema, miedo, angustia o preocupación. Entonces vemos cómo el protagonista, en este caso, que pretende casarse con Inés, es rechazado por el hermano de Inés, por Bob. Cuando ellos dos se conocen en un bar en que se encuentran, y mientras bebían, Bob directamente le dice que jamás se va a casar con Inés. ¿Por qué? Bueno, porque simplemente le dice: usted es un viejo y ella es muy joven. Ese es el argumento de Bob. Y así nos encontramos cuando Bob comienza
a odiar al protagonista, ¿no? Al narrador, solo porque es mayor que su hermana. Y nos dice que el protagonista tiene 40 años y que además es un hombre mayor que no ha logrado nada en la vida. Ahora, acá hay algo interesante, ¿vale? Porque si leemos la novela El Pozo, una novela breve, también la edad de ese protagonista, Eladio, el protagonista del Pozo, es de los 40 años. Y la pregunta existencial es la misma. ¿Qué pasa en esa crisis de los 40 años? Bob, no sabemos la edad de Bob tampoco. Podemos deducirla, ¿no? Pero entiende que este hombre mayor es un hombre que está desechado para casarse con su hermana, para pretenderla siquiera, ¿no? Aquí lo curioso son muchas cosas, porque evidentemente este hombre conocía a Inés, porque por algo se quería casar, ¿no? Y así se lo dice a Bob. Aquí lo curioso, dije, es que es el trabajo que Onetti hace desde la narrativa, en la que describe a Inés. Conocemos a Inés a través de lo que cuenta sobre Bob, del hermano. Nunca la describe a ella, sí lo describe a él. O sea que hace un perfecto retrato de la joven a través del varón, del hermano. Y la recrimina mucho al personaje esto de los 40 años y de no casarse con su hermana. Y así lo tortura psicológicamente. ¿Qué pasa? Pasa el tiempo, y ellos se vuelven a encontrar. Bob y este hombre, el narrador. Pero ¿qué sucede? En el mismo bar se encuentran. Pero el tiempo pasó. Y al encontrarse ellos, se invierte el papel. Entonces el narrador le hace ver a Roberto, a quien había sido Bob, que también le pasaron los años. Y con mucha gracia, con mucha sutileza, le empieza también a torturar psicológicamente, haciéndole ver cómo le pasó el tiempo también a él. Entonces, este juego que hace Onetti con el tiempo y con el personaje es realmente fantástico. Porque lo importante es que no podemos jugar a alguien por su edad, dado que las personas tienen otros atributos y a veces la edad no es un problema para una relación amorosa. Ahora bien, también hay otra posible explicación. No sabemos el nombre del protagonista, lo único que sabemos de Inés es por Bob, como dije recién. Y lo otro que podría ser dentro del universo de Onetti es que el protagonista sin nombre fuera el mismo Bob. Pero esto ya es muy complejo, ¿no? Esto es muy complejo, de un hermano con sentimientos hacia su hermana, otros sentimientos, y en ese bar reflexionando sobre esto. No es una locura. Si leemos entre líneas, también la narrativa nos puede llevar a ese punto de reflexión en ese universo de Onetti. Como les decía, dentro del universo de Onetti hay posibilidades para muchas interpretaciones. En este caso, en particular, es interesante saber que Onetti estuvo casado en 3 oportunidades y que mantuvo un intenso romance con una escritora muy conocida, con Idea Vilariño. Tuvo un romance que fue y vino 10.000 veces y siempre por problemas de carácter nunca se pusieron de acuerdo, pero sin duda fue un gran amor. Onetti primero se casó con su propia prima, María Amalia, pero después se divorció y se casó con la hermana de María Amalia, o sea, su otra prima, con María Julia, bien digo, María Julia, la segunda prima. Y después se casó con Elizabeth María, una compañera de trabajo.
Y estando casado con Elizabeth, su última esposa, fue que tuvo ese intenso romance con Idea Vilariño, que incluso hasta se encontraron cuando él estaba muy grave, internado. Él se incorpora y le da un beso a Idea Vilariño, un beso muy pasional, ¿no? Pero estando fuera de la sala su esposa. O sea, esa complejidad en el mundo sentimental de Onetti es lo que le permite entrar en estos universos del sentimiento del humano y ficcionar este tipo de cuentos. Así de complejo es el mundo afectivo de Juan Carlos Onetti. Y se inspira en ese tipo de amor imposible que le da nacimiento a este cuento, Bienvenido Bob. Así que la historia nos cuenta sobre ese joven llamado Roberto, que en su juventud le dicen Bob, y que tiene grandes sueños. Es un muchacho de carácter fuerte, calculador, es directo, además, como ya se los mencioné, como le habla al narrador, suponiendo que era un narrador y que la historia es así de llana, sin entrar en otras complejidades, o sea, porque puede ser también que se esté hablando a sí mismo. Y dijimos que tenía una hermana que se llamaba Inés, y el otro protagonista de la historia, que es ese hombre mayor, o esa figura, ¿no?, que Bob desprecia y no quiere para su hermana. Ahora bien, en la narración de la historia, el lector entiende que ese hombre mayor que pretende a Inés es un anciano, un viejo ya cansado y acabado, como lo describe Bob. Pero eso puede ser, como dije, una falsa percepción. Por eso digo, ojo, mucho cuidado con la interpretación llana y lisa, porque puede tener otros caminos. Por eso cuando se encuentran en el bar pasado el tiempo, obviamente el narrador, siguiendo una línea cronológica, es más mayor, ¿no? Pues ya pasó los 40 años, y quien tiene 40 años es Bob, que dejó de ser Bob para ser Roberto. Y este juego del tiempo es fantástico como lo hace Juan Carlos Onetti. Y además el narrador le dice, bueno, pero ¿qué hiciste de tu vida? Nada. Tampoco Bob, ahora Roberto, llegó a ser el arquitecto que pretendía ser, que quería construir grandes casas y ciudades y qué sé yo. Nada de eso logró. Se volvió una persona común, como era el narrador cuando tenía 40 años y pretendía a su hermana. Una persona común que tampoco había logrado nada en la vida. Ojo, haber logrado nada en la vida bajo lo que pensaba, la proyección que tenía Bob entonces, ¿no?, con toda su juventud, que él sí se tenía confianza, y eso se diluyó y también terminó en el mismo bar siendo un hombre común. Y el narrador se lo hace ver, el narrador o su subconsciente, como quieran verlo, pero está muy bien planteado, porque uno puede ver todas estas cosas, porque todos tenemos sueños en la vida y a veces los alcanzamos, a veces no, a veces los cumplimos a media, porque la vida nos pone en distintas situaciones, como lo muestra Juan Carlos Onetti. Según lo que cuenta, han pasado como 10 años, o es el cálculo que uno puede pasar. Y Bob ha perdido esa juventud, y dada la edad de los propios amigos que tenían en común y las personas que conocían, Bob, bueno, se convirtió en Roberto. Y así es que Juan Carlos Onetti yo no quiero contarles todo el cuento, ¿no?, porque es muy jugoso, pero es interesante ver justamente estas dinámicas, ¿no?, que él plantea. Y siguiendo lo que les decía sobre leer la biografía de Onetti, uno puede dar un paso más y plantearse todas estas posibilidades que él deja abiertas, que no da demasiada explicación. Por eso es que no sabemos el nombre del protagonista, lo único que sabemos es a través de su hermano,
sobre Inés. Y bueno, así de complejo es este cuento, pero no por eso no hay que dejar de leer a Onetti, porque Onetti no es que sea complejo. Onetti nos desafía a buscar explicaciones donde él solamente de repente nos abre una puerta. Pero eso es lo interesante de la lectura. Amigos, nos encontramos la semana que viene con otro cuento, con otra historia, con otros juegos de la literatura. Continuamos en Difusora Soriano 1210 AM y ahora ingresamos al último bloque del programa, donde vamos al universo literario, al catálogo de la editorial Moadencroft, con algunos libros que ya conocen y venimos promoviendo, pero también les voy a decir que vienen novedades, vienen grandes novedades para los próximos meses. Tengo aquí un libro del periodista Juan Pedro Rivas llamado De Punta del Este a Punta de Rieles. Aquí Juan Pedro Rivas nos cuenta historias, distintas historias que forman parte de su propia vida, donde menciona hechos sociales y políticos ocurridos en el Uruguay, algunos otros en otros países de Latinoamérica, por donde él estuvo trabajando y visitando y siempre comprometido con las causas sociales. Porque Juan Pedro Rivas es una persona de los medios de la radiodifusión, también de la televisión, ha estado en programas muy importantes y también hoy sigue trabajando en algunos medios de comunicación. De Punta del Este a Punta de Rieles es una historia que nos muestra o nos cuenta sobre aquellas personas que están en situaciones muy, muy dramáticas en nuestro país. Y también como paralelismo nos pone las situaciones sociales muy duras en otros países de América. De Punta del Este a Punta de Rieles es el libro de Juan Pedro Rivas. Tenemos también el nuevo libro de Fabiana García, El elefante rosado habla, que es un ensayo donde nos cuenta cómo a través de distintas técnicas de yoga, Fabiana García lo que hace es trabajar con personas con problemas de adicción y cómo es posible hacer tratamientos de recuperación para lo que ella le llama personas que están en una situación de consumo problemático. Cuando pensamos en el consumo problemático, a veces pensamos en las drogas más fuertes, ¿no? O la marihuana o cocaína, ese tipo de cosas. Pero también está la ludopatía, está el exceso del trabajo, el exceso de deportes. O sea, adicciones hay y las hay muchas. Y a través de estas técnicas ella ayuda a controlarlas. Fabiana García. También tenemos el libro de cuentos, el último libro de cuentos de Roberto Bennett, llamado La Trinchera, un libro de cuentos que nos lleva a historias reales, también ocurridas cuando la Primera Guerra Mundial, algunas sobre la Segunda Guerra Mundial y otras historias sobre personas que vivieron después de la Segunda Guerra Mundial, pero con la repercusión de lo que la guerra les dejó. La trinchera, porque la trinchera es una batalla que se lleva de forma diaria. La Trinchera de Roberto Bennett. Tenemos el poemario de Luces y Sombras de Sandra Rush, que lo presentó este viernes en Carmelo, una invitación que le llegó a través del Departamento de Cultura. Así que De Luces y Sombras fue presentado en Carmelo por su propia autora, Sandra Rush. Un gran poemario que no pueden dejar de leer. También tenemos la novela Devenir de Mujer de Gladys Ledesma, una novela que nos pone en una situación muy común, dramática también, lamentable, sobre la protagonista Ana, que es una joven que desde
digamos, desde su casa, desde su nacimiento, está siendo condicionada sin saber y predispuesta para un mundo que la recibe de forma, digamos que agresiva, como a muchas personas lamentablemente, como dije, les sucede. Y ella tiene que rearmarse, fortalecerse y salir adelante. Ana tiene que dejar de ser chiquitita, como la llamaban, para volverse realmente Ana, y así rebelarse y dominar su entorno. Devenir de mujer es una historia que nos cuenta sobre el bullying, sobre el acoso sexual, el acoso laboral, una gran y sólida novela de Gladys Ledesma. También tenemos la novela de María Noel Requesén, La pequeña biblioteca, una novela que nos cuenta sobre el amor que nace entre un seminarista y una periodista que lo va a entrevistar, pero la novela nos lleva a un nivel superior, porque desde estas, es una novela importante, una novela que tiene más de 300 páginas, nos cuenta sobre también el lado oscuro de las personas y sobre un poco la hipocresía a veces de la sociedad, pero también nos cuenta sobre la fortaleza que el amor tiene para poder sortear todos estos problemas que la sociedad nos presenta. La pequeña biblioteca de María Noel Requesén, una novela que la pueden encontrar en todas las librerías del país, como también todo lo que he mencionado, como Devenir de mujer de Gladys Ledesma, como De luces y sombras de Sandra Rush, como La trinchera de Roberto Bennett, como El elefante rosado habla de Fabiana García y como De punta del este a punta de rieles de Juan Pedro Rivas. Nos encontramos la próxima semana con otros libros de el catálogo de la editorial Moadencroft. Amigos, hemos llegado al cierre de Puerto Cultura y zarpamos en la búsqueda de nuevo material para el próximo sábado y así poder disfrutar junto a ustedes de otras aventuras literarias, de esas que vamos encontrando en cada isla que vamos desembarcando. Porque eso se trata, de compartir un buen momento entre amigos, una noche de sábado. Y así lo hacemos con María Noel Requesén, con Sandra Rush, con Pablo Enoder y con quien les habla, con Daniel Fernández Cors. Amigos, le mandamos saludos a todos los residentes del residencial Ricardo J. Braceras que nos acompañan cada sábado. Agradecemos a la dirección de Difusora Soriano por permitirnos desembarcar en este programa y también les decimos a ustedes no se vayan, porque la programación de Difusora Soriano continúa con una selección de excelentes programas para todo el fin de semana. Adiós, nos vemos el sábado que viene a las 20 horas.